Estamos en vivo. Ya, muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta masterclass. Mi nombre es Vanessa Morán. Formo parte del equipo de la Fundación Ser Maestro. Muy orgullosa también de poder pertenecer al equipo. Junto a mí, en esta ocasión, está Santos Rojas Marcelo, quien es el psicoterapeuta y quien nos viene acompañando en esta propuesta maravillosa que vamos a tener el día de hoy. Toda esta propuesta se va enmarcando alrededor de lo que nosotros vamos viendo en las instituciones educativas. Mucho de lo que está pasando a nivel de las habilidades socioemocionales, que gracias a Dios, digamos que hemos puesto en realce, y ya la norma técnica para este año está dando la prioridad al bienestar del docente, de la comunidad, del estudiante, porque es inevitable que el momento de poder hacer esta conexión con los estudiantes, de poder guiarlos en sus aprendizajes, tiene que ver mucho en cómo nosotros nos estamos conectando con cada uno de ellos, es decir, cómo estamos viendo a nivel corporal sus ojos, qué están expresando, su mirada, qué está expresando su tonalidad, qué está expresando al momento de decirnos cosas, cuando está hablando, si hay una coherencia entre lo que habla, lo que no dice, lo que va expresando, y qué tan fino es nuestro tacto con ellos para poder llegar hacia ellos y poder hacer que estos aprendizajes sean aún mucho más potentes de lo que ya vienen siendo. Muchas de las problemáticas que pasan nuestros estudiantes tienen que ver con quizás padres separados, padres que puedan tener o dejar a sus hijos por muy largas horas, ya sea en las zonas urbanas, en las zonas rurales, chicos que probablemente estén solos en casa o que se ven o solamente en la noche, o es más, ¿no? Estudiantes que probablemente estén mucho tiempo solos y tienen esta carencia afectiva. Es decir, cómo nosotros estamos mirando esta parte afectiva, cómo estamos viendo y comprendiendo las habilidades socioemocionales mucho más allá de lo que el comportamiento nos pueda decir, porque yo puedo ver un comportamiento, pero quizás su actitud, su forma de sentir me está diciendo otra cosa. Mucho también vamos a enmarcarnos a estos problemas sociales que pueden haber, parte de lo que tiene que ser la delincuencia, el alcoholismo, estos problemas sociales que cargan al estudiante, ¿no? Muchas de las problemáticas que tienen en sus propios hogares, todas estas situaciones que van enmarcando al estudiante traen al aula. ¿Por qué? Porque todos al mismo tiempo, todos ellos forman parte del ser humano. Entonces lo que tenemos que concebir es al ser humano en su totalidad, no solo verlo desde el aspecto académico o muy cognitivo, del que tiene que ir aprendiendo cosas, sin ver este lado humano, este lado integral que tiene que ver con la parte emocional, con la parte mental, con la parte física, y buscar este equilibrio para poder acompañar a nuestros estudiantes a desarrollar sus competencias. ¿Qué es lo que sucede? Que también los maestros nos damos del todo, ¿no? Muchas veces queremos ser madres, queremos ser padres con ellos y queremos que nuestros estudiantes estén bien, se sientan bien y puedan mejorar. ¿Qué es lo que pasa, estimados colegas? Que a veces nosotros también nos cargamos, a veces también nosotros nos estresamos. Tantas cargas, tantas demandas, a veces no sabemos cómo reaccionar cuando un estudiante puede estar muy tímido, muy callado, o empieza con las bebidas alcohólicas, o de repente puede estar reaccionando, o no sabemos cuando un estudiante está en la mesa y está tirado, está agachado, y de pronto nosotros podemos ir como interpretando situaciones que quizás nos están pasando nosotros mismos. Entonces hay un aspecto bien importante que tiene que ver, esta propuesta tiene que ver con dos aspectos importantes. Primero es cómo está el docente, cómo cuidamos al docente, cómo estamos generando nuestro propio bienestar, cuáles son esas habilidades socioemocionales que necesitamos desarrollarlas en nosotros mismos para poder conectar con nuestros estudiantes y también para ayudarlos a ellos a desarrollar sus habilidades socioemocionales. En esta parte nos va a acompañar Santos Rojas Marcelo, él es psicoterapeuta, quien viene trabajando
todo este aspecto afectivo, todo este cuidado mental y emocional y bienestar del propio docente, para que a través de la experiencia, no solamente de conceptos que podemos aprenderlos y que son necesarios, sino también a través de la experiencia poder vivirlas, poder transitarlas y poder acompañar a sus estudiantes y quizás familias y colegas. Y por otra parte, vamos a tener la parte pedagógica, donde ya vamos a trabajar con proyectos de innovación. Vamos a integrar el STEAM S, que es el STEAM socioemocional, que es la segunda parte de esta masterclass. Bienvenidos sean todos quienes están en la sala de Zoom y también quienes nos están viendo a través del Facebook. Gracias por estar aquí, gracias a la Fundación Ser Maestro por ser parte de esto. Vamos a dar paso entonces a Santos Rojas, quien se va a presentar y va a empezar ya con el primer ejercicio que va a ser parte de esta experiencia. Te pido que tengas un momento para ti, un espacio para ti, para que puedas mirarte a ti mismo, a ti misma, y yo luego iré dando algunas explicaciones para luego ya pasar a la siguiente fase. Adelante, Santos. Hola, hola, muy bien. Me dicen si se escucha bien. Entonces, bueno, gracias Vanessa por la invitación. Gracias eh, por empezar este proyecto que nació de repente desde hace muchos años atrás, con el método que fui creando y luego también fuiste tú implementando al área educativa y que ha ido recorriendo ya casi 12 años desde su creación y desde la aplicación ya 10 9 años ya para 10. Entonces, eh, ya hace poco ya tuvimos de repente una charla de todo el trabajo que vamos a realizar. Y en esa ocasión vimos cómo el maestro toma la recepción del estudiante, pero que también esta recepción que tiene del mundo de nuestros estudiantes va de la mano también con las resonancias. Las resonancias es algo que de repente veo reflejado de mi mundo, ¿ok? En base a mi estudiante. Por ejemplo, eh, algo que nos puede llamar la atención es cómo a veces nos vamos identificando con ciertos puntos de muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Si hemos tenido una infancia dura y hemos tenido este problema de, por ejemplo, de la alimentación, y llegar a clases con hambre y saber lo que es llegar a clases con hambre y ver a uno de nuestros estudiantes desde esa misma línea. Y a veces, les voy a ser muy sinceros, ¿no? Es esta crudeza la que a veces no se integra mucho al papel o a la experiencia, ¿no? Entonces, integrar parte de nosotros siempre lo hacemos, pero ahora vamos a tomarlo desde un referente. Y justamente yo hablaba de ese referente, ¿no? Ese referente que es de nosotros y nos ayuda a generar una hipótesis, una idea de cómo se puede estar sintiendo nuestro estudiante. Tomando rápidamente este ejemplo, eh, eh, este, 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 este hecho, ¿no? Por ejemplo, de que un estudiante llegue con hambre y que yo haya pasado ello, me va a ayudar a tener de repente las palabras necesarias. Y de repente, en mi época de estudiante, porque tengo que evocar eso para tener un mejor panorama, una mejor visión. Entonces, recuerdo esto y me imagino cómo me hubiera gustado que actuaran mis profesores. Y de repente, en esos tiempos, mi profesor o mi maestra no tuvo de repente las palabras atinadas. ¿Ya? Y para mí se puede volver de repente hasta un recuerdo doloroso. Y ese recuerdo doloroso lo puedo, acá viene justamente donde ingresa el curso, ¿no? Lo maximizo para poder yo desde el punto de adulto poder empoderarme de esto que me pasó y decir, si bien es cierto, esta parte de mi vida fue dolorosa, pero ahora que tengo la oportunidad y el hecho de que está pasando a uno de mis estudiantes un acontecimiento similar, entonces yo voy a tratar de responder de la mejor manera posible
¿no? A como me hubiera, y esta es la palabra clave, me hubiera gustado que me respondan a mí. Supongamos que fuéramos un niño de 8 años, ¿ok? Tenemos la suma de nuestra experiencia pedagógica, tenemos la suma, si somos padres, ¿ok? De cómo nos gustaría que traten a nuestros hijos. Tenemos la suma de cómo fui tratado en el colegio, ¿ok? Y de repente esa parte es dolorosa. Y de repente de las partes de mi hijo veo que no les falta nada, no hay carencias, ¿ok? Pero también veo cómo en esa línea del tiempo de mis hijos, cómo ha sido este aspecto, ¿no? Por ejemplo, la carencia de alimentación, ¿no? Entonces, y la suma de todo esto me va a ayudar a generar mis ideas e hipótesis y el parlamento necesario a cómo llegar el niño. Las herramientas que le vamos a brindar, por ejemplo, es cómo poder dialogar con los niños, porque también hay un tema generacional, cómo también poder comunicarme con los jóvenes. Ahora, esto ya lo hablé, como les mencioné, en una charla pasada, hace poco. Entonces, yo ya no voy a profundizar esta parte desde el maestro. ¿Saben dónde voy a profundizar? Desde el estudiante ahora. Porque el estudiante también tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos en los cuales yo me he basado todo este tiempo en mi trabajo? Ha sido el, el reconocimiento sensorial, la memoria sensorial. ¿Ok? Entonces, de repente, y ahora les voy a narrar así brevemente una pequeña historia, ¿ya? En donde cómo he trabajado yo el, este aspecto del reconocimiento sensorial en mis estudiantes, ¿ok? Tengamos claro que todo lo que acontece en nuestra vida, Flor de Jamaica, así todo el día como refresco, hace que no te tenemos provoque ahí, azúcar. ¿ok? Ok. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestros 5 sentidos. Estos 5 sentidos siempre nos van a dar, ¿ok? La percepción del mundo exterior y nos van a ayudar a cómo percibirlo. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos también cómo nuestros estudiantes aprenden, si son más kinestésicos, con el tacto, con el hacer, con el cuerpo, ¿no? Y por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que los estudiantes que se movilizan más, o sea, que les gusta el movimiento, el realizar, van a sentirse a gusto como peces en el agua. Hay chicos que pueden ver todo el día la pantalla y están escuchando y hay un elemento audiovisual que lo maximizan. Y a veces no somos muy conscientes de ello y no lo vamos viendo como una sesión de aprendizaje mixta, en donde movilizamos todos los sentidos para ir viendo cómo ellos van aprendiendo. ¿Ok? Entonces, eh, volviendo a la historia, así como yo ya reconocí a través de mi historia personal, de la visión de mis hijos como padre, de la de lo que puedo ver también en otros contextos, eso me ayuda para yo poder responder desde mi experiencia. ¿Cómo lo ayudo a mi estudiante desde su experiencia? Entonces, así como yo tengo un registro, ¿ok? También sensorial, que eso también te vamos a explicar en el curso, nuestros estudiantes también tienen un registro, pero es un registro un poco más limitado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ellos están reconociendo el mundo, están explorando el mundo, ¿ok? Y no olvidemos que también, por más grandecitos que sean, que tengan 15, 16, incluso 18 hasta los 22 años, esto se va a ir cimentando poco a poco, porque ellos van a ir descubriendo el mundo. No podemos exigir a los chicos, bueno, este es un poco desde la visión donde yo trabajo, no podemos exigir porque ellos están en un proceso. Okay. En este proceso, ellos tienen sus experiencias. Y acá va esta parte de una historia. Imaginemos, o vamos a ponerles en el contexto de esta historia, dos niñitos, ¿ok? Ambos de 8 añitos. En el colegio en donde yo trabajaba,
no teníamos el área de psicología, sino de bienestar familiar, así como lo escucho. ¿Por qué? Porque veíamos que los psicoterapeutas, los facilitadores, teníamos herramientas de la línea humanística, teníamos herramientas que apoyaban eh, con breves ejemplos, apoyaban mucho mejor a los chicos. Entonces teníamos un grupo humano de dos, tres personas máximo, en donde apoyábamos tanto a los maestros, tanto a los estudiantes, incluso a la rama administrativa. Entonces, el caso es de que habían dos niñitos en una aula determinada de 8 añitos, en donde uno le paraba incomodando al otro. ¿Por qué? Porque era un poco gordito, porque cuando jugaban fútbol, no corría y este niñito sentía que le hacía perder su juego de fútbol en el recreo. Ok. Y hubo todo un mes, toda una temporada, todo un mes, en donde le ponían, este estudiante le empezó a hacer una especie de bullying, ¿no? Un bullying, ¿no? Entonces le ponía cabe, lo empujaba, le molestaba, se llevaba su comida, lo escondía, ¿no? Hasta que un día el niño explotó y lo empujó, ¿ok? Le empujó. Ok, y todos nos sorprendimos, o sea, en ese momento la maestra se sorprendió porque el niño era muy pasivo, ¿no? Y nos llama al área de bienestar familiar y nos dice, por favor, miren este casito porque algo está pasando acá con ellos dos. Y entonces vamos descubriendo a los dos niños, los puse al frente, pero no fue esa clásica, y discúlpenme si suena un poco decir clásica, de que toma la mano y dile, y ya todo pasó, no pasó nada acá, ya cuídense y que esto, que lo otro. No es ese discurso, ese no fue el discurso. El discurso primero fue, ¿qué pasó, hijo? Y me empezó a contar, ¿no? Lo que les estaba contando. Obviamente con muchos más detalles. Ok. Y tu hijo, ¿qué pasó para que tú reaccionaras de esta manera? ¿Qué es lo que ha pasado? Y fue entender un poco el hartazgo del niño, ¿no? Lo que pasa, profesor, a mí me decían, profesor, es de que mi compañerito, un momento, mi compañerito me está molestando porque no juego bien en el fútbol, y él se percataba de todo esto. Ok, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Coméntame. Y me empezó a describir esto que yo ya les describí. Okay. Y yo ya no aguanto, me dice, porque acá, y ahí es cuando él se activa, ¿no? Acá, yo creí que iba a tener amigos. Y acá mi compañero, yo lo quiero, pero no me gusta que me esté empujando, porque en mi casa, ahí es cuando él suelta. Porque en mi casa ya me pega, me grita. Y acá yo ya no quiero que hagan eso conmigo. Acá yo vengo a reírme y esto, yo me he portado bien y todo. Su compañerito se sorprendió al dar esta data, ¿no? Esta información. Y yo veo sus ojitos porque ya no podemos focalizarnos, a veces tenemos que ver desde una manera panorámica la acción y la interacción de cómo está escuchando el otro estudiante, cómo lo recepciona. Por ahí también creo que a Vanessa también tuvo algo similar, de repente lo comparte. Este, lo escucha y va comprendiendo un poco que su compañerito en su casa también tiene problemas, ¿ok? Cuando veo la actitud de sorpresa, le digo, un ratito, hijito, a ver, coméntame, ¿qué pasó? Te veo algo ha pasado o algo te has dado cuenta, le digo. No, es que estoy haciendo mal, dice. ¿Cómo así? Le digo, explícame. Nosotros podemos tener un entendimiento, ¿ok? Pero ellos están formando su entendimiento. Y a veces la mirada que tenemos es de adulto. Y no podemos tener una mirada de adulto. Tenemos que tener una mirada de niño, de sentimientos y de emociones. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Y dice, es que en mi casa, mi papá me pega con la correa y empieza a soltar. Y con el cable. Y el otro estudiante abrió mucho más los ojos. ¿A ti te pega? ¿También te pega? ¿Así? ¿También te pega? Sí.
y se quiebra. El que hacía bullying se quiebra. Y el otro niño, pero a mí así no me castiga mi papá. A veces me quita las cosas. Empieza a hablar en la infancia, en la inocencia. Y es esa parte de la que tenemos que, y a lo menos yo trato de cuidar esa parte de la inocencia. Y cuando lo ve quebrado, no llores, le dice al que le había hecho bullying, no llores. Y discúlpame por haberte empujado, no quería empujarte. Y el otro dice, no, discúlpame a mí, no quería. ¿Y qué había activado? Ahí hay un proceso de reconocimiento de ellos, pero hay un plus que hay que darle. El hecho de empujar, el hecho de lastimarse físicamente. Y yo les comento. Ahí yo les digo, chicos, les digo, ¿alguna vez cuando han estado jugando fútbol, se han caído? Sí, los dos, sí, ok. Va. Quiero que entiendan algo, le digo. ¿Qué pasa cuando tú te has caído al alumno que le hicieron el bullying? Bueno, cuando yo me he caído, me he raspado, he llorado. Ok. ¿Y tú? No, yo también he llorado. Ok. Entiendes que a veces en el juego puede pasar eso. Ojo, le digo, pero no generar eso, o sea, no hacerlo a propósito. Que es a propósito, o sea, con una intención de yo querer empujar. Al contrario, tengo que proteger porque es un juego. Les menciono eso. Es un juego. ¿Cuándo es un juego? Cuando sabemos que, o sea, sí puede haber brusquedad, pero también cuidamos al otro o tratamos de no incomodar. Son niños de 8 años. Ah, sí, y yo recuerdo, y empezaron a recordar las veces que se cayeron, las veces que alguien les ayudó, las veces que alguien no les ayudó y que se sintieron fatal, y empezaron a contar esto. ¿A qué voy con esto? Cuando hay una frase que a veces mencionan y dicen, a ver, yo te hago lo mismo. ¿O qué pasaría si te pasa a ti? Es que no es que pasaría. Los niños, a lo menos en este ejemplo, los niños todavía no tienen esta capacidad de imaginación. A lo menos hasta los 11 años no lo tienen tan clara. 12 incluso. ¿Okay? Más que nada los varoncitos incluso. Entonces, no tienen claro de que se pueden lastimar, que pueden dañar emocional y físicamente a los chicos. No se mide. Cuando tú vas a un recurso de que ellos se lastimaron jugando fútbol, se lastimaron por un accidente, ¿no? Por ejemplo, le ponen cabe y se choca en una baranda. Hijo, ¿alguna vez estás golpeado por ejemplo, ¿no? ¿Estás golpeado resbalándote? Sí. Ok, estás llamando al recuerdo sensorial. ¿Y qué pasó? Ah, no, es que me puse a llorar, mi mamá vino. Ok, te pusiste a llorar. Te pusiste a llorar como si te pusiste a llorar porque empezó a dolerte, incomodarte. Sí, me raspé y todo. Ok. Ese tipo de situación es lo que estás generando en tu compañerito. Ah, ok. De repente no en ese instante se va a dar cuenta, pero cuando tú le dices, eso estás generando, y él va a interpretar, uy, estoy haciéndole sentido de dolor. Eso pasó acá, en ese pequeño ejemplo. Llamar desde la vivencia de cada niño, y ir preguntándole, ir investigándole un poquito, ir escarbando un poquito en su vida en relación o en función a lo que ha pasado, va a ayudar a darnos un panorama mucho más grande. Los chicos al final sí se dieron la mano y ello, pero no porque yo se los haya dicho, sino porque ellos encontraron el dolor el uno en el otro. Ese año y los siguientes años, estos dos chicos nunca se separaron. Y en algún momento, hasta donde yo me llegué a enterar por medio de otro colega, es de que en algún punto se excedieron, el papá de este chico se excedió y el otro niño le hizo su contención. Dice, pero yo estoy acá, yo te voy a cuidar. Y cuando me contaron eso, para mí dijo, ah, wow, me quedé así también con ese apoyo que incluso vamos dejando rastro en nuestros estudiantes. Vanessa, te doy pase.
Bien, muchísimas gracias, Santos, por esta experiencia. Vamos a ir un poco deconstruyendo esto que el psicoterapeuta nos ha manifestado, ¿ya? Entonces voy a hacer el compartimiento de pantalla un poco para hacer una deconstrucción de lo que él ha venido compartiendo con nosotros, porque nosotros los maestros necesitamos entenderlo para que esta experiencia pase por nosotros, pero también pase por los estudiantes. Les voy a pedir a todos quienes están probablemente sentados, escuchados, o en donde nos estés escuchando, es importante, colegas, respirar. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro, voy conectándome con el presente. Estoy desconectándome de esa preocupación de qué pasará en el futuro, cosas que necesito hacer y avanzar, o la preocupación de qué está pasando, o las cosas que han sucedido en el pasado. Entonces, la respiración nos ayuda un poco a traernos al aquí y a la ahora. Yo les voy a pedir a ustedes de que ahí donde estén, dense este espacio para poder explicarles y cómo vamos a ir deconstruyendo esto que Santos nos ha explicado, ¿ya? Entonces ahí van a ser inhalaciones así fuertes. Inhala. Una vez más. Inhala. Y otra vez más. Inhala. Y tu mano así. Para abajo. Esta respiración energetiza. Vamos a tener respiraciones que nos van tranquilizando, van a haber respiraciones que nos van energetizando y esto va a servir mucho también para nuestros estudiantes. Bien, vamos entonces a compartir en pantalla lo que Santos ha dado y quienes han estado muy atentos y por ahí también vamos a ir viendo qué es lo que Santos ha trabajado en este aspecto. Fíjate aquí. Santos ha utilizado una estrategia que tiene que ver con la conexión de las historias. La pregunta es acá para quienes están en el Facebook y también para quienes están en la sala de Zoom nos puedan manifestar. ¿Cuál ha sido esa competencia socioemocional que Santos ha trabajado? Si quieren pueden abrir micrófono, si quieren lo pueden escribir para ahí manifestarnos. Mira, él nos ha contado una historia de unos niños que han tenido una problemática, unos a otros se han contado, el otro no sabía cómo le trataba a su familia, el otro expresó y empezaron a comentarse. La gran pregunta es, ¿cuál ha sido esa competencia socioemocional que ha movilizado Santos? Porque a veces necesitamos tener estos recursos para nosotros poder trabajarlos, ¿cierto? Entonces vamos a ver por ahí si alguien nos va comentando cuál es esa competencia socioemocional. ¿Y qué es la competencia socioemocional? Es esta inteligencia que nos ayuda a interrelacionarnos los unos con los otros. El cómo yo hablo, el cómo te miro, el cómo te trato, el qué te estoy diciendo, en qué tono te lo estoy diciendo, importa. El cómo yo me estoy sintiendo importa, pero también importa el cómo se está sintiendo el otro. Esta competencia que Santos ha trabajado, lo voy a poner acá, es la competencia socioemocional de la empatía. ¿Te das cuenta? Pero en esta competencia de la empatía, si te has dado cuenta en el relato de Santos, lo que él nos está diciendo, yo docente me he dado cuenta, y fíjate aquí que Santos decía, mira, yo lo he visto al estudiante. ¿Qué está haciendo Santos en este momento? Está reconociendo las expresiones físicas. ¿Qué es lo que sucede, estimados colegas? Suele pasar que a veces dejamos de ser percibidos. No, oye, eso pasaba el estudiante, yo no sabía, yo no me he dado cuenta, yo no sé. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo, ver la parte física, cómo está la parte física, la parte gestual. Pero no solamente es observar al otro, también es cómo me siento con lo que yo estoy viendo. Si de pronto yo estoy viendo que dos estudiantes están peleando y yo estoy asimilando, este es disculpen, a veces puede suceder, no, él es un malcriado. Inmediatamente yo tomé una sensación, un sentimiento de, quizás puede ser aquí, de enojo. Vamos a poner acá. Quizás yo hoy tengo la sensación del enojo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Aquí se nos ha repetido ahí. Perdón, aquí es qué pienso. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y ahora es que estoy pensando.
mi estudiante quizás tiene un comportamiento agresivo, quizás mi estudiante está con miedo. Es decir, ¿qué pienso yo del otro? Esos son segundos, colegas. Eso nosotros no, a veces nuestros pensamientos son tan automáticos. ¿Por qué? Porque los hemos aprendido desde niños, desde la escuela, desde la familia, en la comunidad, con los amigos. Entonces es inmediato. Si yo veo que un estudiante le tiró la silla al otro, le jaló el pelo, le empujó, no, es agresivo. Hay un pensamiento súper automático. Entonces, en este pensamiento automático, yo realizo acciones, voy y le digo, ya, pórtate bien, ya, pide disculpas. ¿Te das cuenta? Es decir, hay un automatismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, colegas, es en hacernos conscientes de estas partes, el cómo me siento, cómo pienso, qué acciones realizo. En este caso, por ejemplo, que nos ha comentado Santos, el docente ya tiene conciencia de cómo se está sintiendo, qué pienso, incluso en el qué pienso puede estar recordándome, no, ese estudiante es así, o ese estudiante está triste, está echado en la mesa porque seguro no ha comido. Supongamos que es así. ¿Por qué? Porque hay un recuerdo que de repente me ha pasado a mí, que cuando yo me tiraba en la mesa, no comía, me tiraba pues en la mesa, y hay un recuerdo que se activa. Es más, ¿no? A veces se activan recuerdos dolorosos inconscientemente. ¿Por qué? Porque no los hemos trabajado. ¿Y eso qué va a hacer? Va a conectar inmediatamente con nuestras acciones. De alguna manera, colegas, todas estas situaciones que nosotros hemos ido pasando de niños, de jóvenes, se van reflejando en las actitudes y son respuestas automáticas porque ya las tenemos aprendidas. Y algunas respuestas automáticas y aprendidas puede facilitarnos o no a la interrelación con el estudiante. ¿Ya? Entonces aquí inmediatamente, en el caso que nos ha presentado Santos, el docente busca una solución. Primero se escucha. Aquí vamos ya dentro de lo que viene a ser el curso, que viene a ser este día sábado 24. Empezamos ya el curso, proyectos de innovación en competencias socioemocionales. Vamos a trabajar lo que es la escucha es que siempre me olvido. Fenomenológica. Eso. Muy bien. Disculpa que siempre me olvido de esa palabra, me trabo. Entonces, esta escucha fenomenológica tiene que ver qué estoy viendo yo, qué me está movilizando en mi historia y cómo me estoy conectando con el otro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros podemos hacer proyecciones y la proyección no es necesariamente lo que le pasa al otro. Tengo que escucharme para poder intervenir con el otro. Y aquí hay un bonito ejemplo que ha hecho Santos y que de repente, estimados colegas, muchos de nosotros lo realizamos, pero es necesario ponerlo de forma más consciente. ¿Qué tiene que ver con el circuito de solución de problemas? Yo me tengo que escuchar, escucha fenomenológica, y esto es un trabajo, te puede llevar, ¿sí?, un tiempito poder entrenarlo, y vas entrenándolo en tu casa, vas entrenándolo con tus estudiantes, con quienes hablas, ¿no? Que cuando alguien te dice algo, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Qué estás recordando tú? ¿Qué te hace sentir a ti? Que no necesariamente es de la otra persona. Entonces aprendes a identificar que lo tuyo es tuyo y del estudiante es del estudiante, sobre todo para proteger nuestra paz mental, nuestra salud mental, porque sus problemas no son nuestros problemas. Tenemos que acompañar desde la empatía y no desde encarnar los problemas que tienen ellos. Son cosas muy distintas. ¿Ya? Entonces hay que cuidar al cuidador, hay que cuidar al maestro que cuida al estudiante. Ese es el mensaje y eso es lo que también vamos a trabajar en la primera parte de lo que viene a ser el curso. Y hay una siguiente acción que se hace. Yo escucho a cada uno. No es que yo voy y resuelvo las cosas solos, porque ya lo dije, así se resuelve y si no tienen una C. No, yo escucho al uno y escucho al otro. Ambos proponen soluciones, no las pongo yo. Y cuando escucha el que dice, el cómo se siente. Ellos se ponen de acuerdo. Obviamente, aquí lo que estamos trabajando es la competencia de la empatía. Ellos asumen sus propios compromisos a partir del sentir, a partir del escuchar, a partir del ver en el otro.
Por eso se trabaja la empatía mucho en la solución de problemas y se hace un seguimiento. Pero eso de qué va a partir, colegas, desde nuestra propia habilidad de poder manejar estos dos aspectos. Primero, yo como docente, poder poner estos aspectos sobre la mesa, trabajarlo constantemente. Por eso para nosotros el bienestar docente tiene que ver mucho también de cómo desarrollamos nuestras propias competencias socioemocionales y después ir a la acción con el estudiante. Porque ¿qué sucede? A veces queremos, ya, ¿qué hago con mi estudiante? ¿Qué le digo? No hay receta mágica, no hay estrategia mágica, no. Es una estrategia de construcción que lo vamos haciendo en esta diaria interacción con nuestros estudiantes y con nosotros mismos, ¿ya? Porque si no, vamos a creer que el estudiante no es de repente que nos está faltando respeto, o que de repente es un ocioso, que es un malcriado, ellos son así, ellos son el problema, y no digo que eso sea así, pero a veces puede pasar que inconscientemente digamos eso, no, yo solamente voy a dictar y punto. Cuando tú dices yo solamente voy a dictar, ahí ya perdimos, porque no estás conectando, y la educación es esa conexión con el ser humano en su integralidad, ¿ya? Si no, imagínense a los que tienen pareja, solamente se conectan de dame el dinero, nada más, ¿no? ¿Y dónde está el amor? Entonces, tenemos que ver a nuestras relaciones de manera integral, ¿no? De manera integral. Y esta partecita, colegas, es aquello, por ejemplo, esto de acá, que nosotros podemos enseñar a los estudiantes a partir de casos, pero mucho más cuando suceden estos hechos en el aula, podemos integrarlos a unos proyectos de innovación. Les cuento, el día, hace 2 semanas atrás, tenemos una comunidad de ciencias emocionales. Aquí está nuestro logotipo, que es el libro, que es parte de la educación, y el corazón, que revela pues esta sensibilidad emocional que siempre tenemos los docentes, y que va muy alineado a la visión también que tiene la Fundación Ser Maestro, que también apuesta por este contacto humano, porque la educación sea mucho más allá, y también que nos inspira a poder innovar, y que nuestros estudiantes son nuestros máximos retadores en el aula. ¿Qué es lo que sucede? Hay uno de los problemas que suele pasar, que los estudiantes hablan y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero exponer, porque cuando yo expongo, se burlan de mí. El estudiante ya lo expresó, ya lo digo. Si yo soy una docente que puedo aceptar y escuchar lo que mi estudiante me dice, voy a poder tener en cuenta su problemática. Y eso es lo más importante para un proyecto de innovación, sobre todo en competencias socioemocionales, es poder escuchar al estudiante cómo se siente, cómo percibe el aula, qué problemas está percibiendo dentro del aula, en qué los podemos ir ayudando para fortalecer esta inteligencia interpersonal, estas competencias socioemocionales, que ya las tenemos como una prioridad dentro de este año en la norma técnica, ¿no? Y no está porque sí, sino porque nosotros recién, después de la pandemia, se ha aumentado mucho más esta necesidad de poder trabajar en nuestro bienestar. Es más, ya están también en las evaluaciones, ¿no? Pero no podemos trabajar solamente mirando al estudiante, tenemos que trabajar también mirándonos a nosotros mismos, cuidando de nosotros mismos para poder trabajar con nuestros chicos. Entonces, cuando un estudiante me dice, yo no quiero exponer porque mis compañeros se burlan de mí, ¿te das cuenta? Pero entonces ahí les vamos preguntando a los chicos, ¿y en qué momento te llevas bien con tus compañeros? De repente son en los juegos, ya sean físicos como el fútbol, los juegos que pueden hacer de repente con parte física, con bolitas, qué sé yo, o de repente en los juegos virtuales. Entonces allá está expresando su interés. Esto, estimados colegas, es vital para un proyecto. ¿Por qué? Porque vas a conectar con el interés y la necesidad de tu estudiante. Entonces, para quienes ya vamos a estar en el curso, lo que vamos a hacer es juntarnos con ellos, trabajar en esto y poder enmarcar bien qué es lo que he escuchado de su estudiante, esta necesidad grupal que nace en ellos. ¿De acuerdo?
tanto en necesidades como intereses, pero nosotros también vamos a tener dos aspectos, el aspecto interno, que viene a ser del estudiante, enumerando las necesidades, intereses, no importa, a veces puede ser que a nosotros diga, Vanessa, pero bueno, voy a trabajar, los estudiantes están en el celular, están en el videojuego, están en esto, es que eso es su interés y hay que conectar con lo que ellos necesitan. El externo para el estudiante, a nivel pedagógico, ¿no? De repente estamos hablando de que mi estudiante en las horas, si yo estoy viendo que hay un tema, hay que desarrollar la habilidad de la oralidad. Puedo ponerlo. Entonces tengo que trabajarlo. Tengo también que ver el contexto. ¿Cuál es su contexto que tiene el estudiante? ¿Cómo está su contexto social? Hay padres alcohólicos, de repente la sociedad es una sociedad de delincuencia, de repente es una sociedad que alrededor, en temas de oportunidades, hay cultura, hay arqueología, hay danzas, ¿te das cuenta? Entonces, yo lo que tengo que hacer es todo un mapeo, todo un contexto de en dónde está mi estudiante. Entonces, cuando yo tengo todo esto registrado, por eso es que en el curso lo que vamos a hacer es acompañarlos a ustedes por proyecto a través también de mentorías. Cuando yo tengo toda esta parte registrada, voy a poder primero identificar las competencias. En este caso, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, porque parte del curso también es ir aprendiendo la parte teórica, vamos a ver cuál es esa competencia socioemocional que, Vanessa, voy a trabajar de repente la empatía. Ok, yo, Vanessa, mira, estoy viendo que hay muchas habilidades, pero quizás voy a priorizar la gestión del estrés, o la gestión del enojo, o la gestión de la ira, o de repente hay otros temas de ansiedad. Había una maestra que en un momento me decía, Vanessa, no sé, el año pasado, aparte de las adolescentes que salen embarazadas, había un tema, por ejemplo, de suicidios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿O solamente estamos pensando que estos temas los trabajamos en la hora de tutoría y lo estamos relegando y no le estamos dando importancia a cuando ellos se sienten enamorados, a cuando ellos se sienten frustrados, a cómo ellos están viviendo y sintiéndose con su familia, con sus amigos? O sea, hay mucho de esto que hay que poner sobre la mesa para poder trabajar estas competencias socioemocionales. Y de hecho ya tenemos también concursos en este tipo de competencias ya a nivel del ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que yo trabaje, por ejemplo, la competencia de la empatía, supongamos que esto es lo que yo voy a trabajar acá, inmediatamente lo que vamos a hacer nosotros es hacer un recorrido a través del ABP. Hacemos un recorrido del ABP e inmediatamente vamos a integrar el STEAM. Vamos a movilizar lo que viene a ser la ciencia, la tecnología, los conocimientos de la ingeniería, las artes, las matemáticas, pero todo mirando a una competencia que tiene que ir acompañada quizás de la competencia, qué sé yo, construye su identidad, de convive, de la oralidad, de la creatividad, dependiendo mucho de qué, dependiendo de las necesidades que nosotros estamos viendo también como docentes. Hay que presentar una situación real. Hay una situación que dice, donde encuentras el dolor, encuentras una oportunidad para avanzar. Entonces ahí es, por ejemplo, las burlas. Las burlas para los chicos es muy doloroso, no es cosa de chicos. No, es que ellos son así, son jóvenes, no. Tienes que entender que están en una etapa de crecimiento y que la importancia de sus pares para ellos representa bastante valor. Entonces ahí tenemos que identificar, por ejemplo, cuál es, ¿no? O sea, cuál es esa situación que duele o que a ellos les va interesando. Vamos activando el foco socioemocional para este proceso, por ejemplo, los vamos a ustedes acompañando. Aquí estoy dando simplemente un panorama súper general de lo que se va a ir trabajando en el curso, porque vamos a trabajar el aspecto de bienestar y el aspecto de toda la propuesta de proyectos de innovación en competencias socioemocionales. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué pasa con nuestra dignidad? ¿No? Siendo el propósito, la idea es que el estudiante se vaya conectando con un problema real, con un problema que ellos están viendo. Muchos de los chicos, por ejemplo, hablan del enamoramiento y el docente a veces no queremos ver esos temas.
no queremos verlo, ¿no? A veces está en todo lo que son las redes, a veces podrían tener relaciones hasta quizás situaciones complicadas de relaciones de pareja. ¿Te das cuenta? Entonces, incluso sus proyectos de vida. Sí, Vanessa, para agregar ahí, quería agregar, lo que pasa es que también nosotros, y eso también es un llamamiento a los padres, ¿no? Tanto los padres como nosotros como maestros, eh, hemos tenido esta experiencia del enamoramiento. Entonces, en su mayoría, a veces cuando se entra en consulta con los maestros, ¿y cómo lo hablo? ¿Cómo lo digo? Incluso la misma sexualidad o el despertar de esta. Entonces, algo que a mí me ha funcionado durante mucho tiempo es llevarlo desde el aspecto del amor y del conocer a la otra persona. Hacer entender de que hay un respeto y una responsabilidad, primero con uno mismo, con sus sentimientos y emociones, y luego también con los sentimientos y emociones de la otra persona. Ahora, no, no dejar también de lado que hay el proceso de experimentación en los chicos. Y eso lo van a hacer a espaldas nuestras, a espaldas de sus padres, y va a ir saliendo, ¿no? De este afloramiento hacia descubrir su sexualidad. Y es normal y es natural, y no es algo tan terrible. Pero ahí también tenemos que reforzar al padre de que, padre, ¿usted cómo se enamoró? Es invocar a que ellos cómo ven el amor. Porque al final el amor también se tiene que ver desde un aspecto familiar, se tiene que ver desde un aspecto amical, desde un aspecto de compañeros. Y no hablamos de un amor tanto de interés sexual, sino también un amor humano, por así decirlo, para ir transformando esta sociedad. Listo, muchísimas gracias, Santos. Así es. Los proyectos definitivamente tienen que también tener el involucramiento de las familias, ¿no? Me he tocado también en este trabajo con las familias, donde ellos también necesitan un poco estos espacios, necesitamos aperturar, sensibilizar en lo que es la educación emocional para dejar de relegar y para tomar en serio y que realmente la educación signifique para el adolescente, porque estos temas significan para ellos, ¿no? Entonces, estos temas tienen valor para ellos. Entonces, ahí vienen nosotros cómo vamos conectando, también vamos trabajando con las familias, porque a veces también las familias, dentro de lo que van trabajando, ellos también necesitan este tipo de acompañamiento. Entonces, nuestros proyectos tienen que también tener a los aliados, tiene que tener a los maestros convencidos de que si yo voy a trabajar empatía, voy focalizando todo eso para que todos vayamos remando a un mismo punto. Entonces, cuando sucede este tipo de experiencias con los chicos, desde su sentir, desde sus propuestas, ellos van investigando, van indagando, a través de la ciencia pueden ir descubriendo qué es lo que pasa en el cerebro cuando hay estrés, cuando hay miedo, pueden ir haciendo propuestas ellos a través de esto. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, justamente cuando trabajábamos en una de las experiencias, se trabajó lo que viene a ser todo el recojo, solamente para esta parte del inicio, trabajamos todo lo que viene a ser el recojo de información que los mismos estudiantes quisieron recoger de sus propios compañeros. Empezaron a recoger de todo eso y entonces ahí también se devela de cómo están viendo a sus docentes, cómo están viendo a las familias, cómo se están viendo entre ellos y qué es lo que tenemos que ir mejorando. Entonces nosotros tenemos que tener la apertura de poder recepcionar todo esto. Y ellos mismos también, chicos, muy bien, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿No? ¿Cuál es su propuesta de solución? Ellos mismos van creando y van generando, ¿no? Y todo esto a partir de lo que ellos van buscando, van investigando, haciendo de estas encuestas, sacando ellos mismos las estadísticas, ellos mismos van proponiendo las soluciones, ellos mismos van diciendo, oye, esto creo que puede funcionar, ¿no? Muchas de las soluciones, por ejemplo, que los chicos tienen, puede ser dentro de lo que vienen a ser las competencias socioemocionales. He visto, por ejemplo, hay un colegio que ha trabajado muy bien lo que viene a ser la Escuela de la Felicidad, ¿no? Y han hecho un espacio en esa Escuela de la Felicidad donde han trabajado con objetos, con peluches, ¿no? Habían sillas, entonces les han dado como las alfombras, los chicos han ambientado el espacio, cómo era su
su espacio de la felicidad dentro de la escuela. Entonces eran momentos donde ellos ponían música y los maestros iban acompañando, y los maestros también aprendían a interrelacionarse desde el afecto respetuoso con los estudiantes. Entonces, esta propuesta, ¿de dónde nace? Nace de los mismos estudiantes. Son ellos los que ponen la propuesta, ¿no? Si de pronto ellos quieren hacer, pues, qué sé yo, plataformas donde se divulgue, no sé, a través del arte, por ejemplo, en otra institución trabajaron todo lo que es la expresión de cómo ellos se sentían con sus familias, y salieron realmente cosas muy maravillosas que van sanando, ¿no? Pero claro, nosotros para poder abarcar ese tipo de sanación tenemos que entender cuáles son los procesos, hasta dónde abarcamos, cuál es nuestro límite como docentes, porque no podemos hacer el trabajo de un psicólogo, pero sí podemos hacer un acompañamiento socioemocional, y para eso hay pasos, para eso tienes que hacer esto, esto, esto. Si encuentras esto, ya es derivación, ¿de acuerdo? Cuando ya encontramos situaciones álgidas, ya no nos compete a nosotros, les compete ya quizás a un psicólogo clínico o a Se otro deriva. profesional. Exacto, es derivación, pero lo que nosotros sí podemos hacer es un acompañamiento socioemocional, y para eso pues, tenemos que prepararnos, ¿no? Es lo mismo, si un estudiante, supongamos que en la sesión se pone a llorar, llora desconsoladamente, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Es decir, Vanessa, pero yo no soy psicóloga, pero te tocó la situación. Entonces, lo que tenemos que aprender es a tener primeros auxilios psicológicos, y tenemos que estar capacitados para eso. Así como de repente nos capacitamos en primeros auxilios médicos, cuando alguien, no sé, pues comió algo y de pronto se atoró, y tenemos que tener la capacidad de poder responder para salvar una vida. Lo mismo, en auxilios psicológicos todos tenemos que tener una cultura de cómo ayudar a alguien que está en una crisis. No vamos a hacer un tratamiento psicológico clínico como lo haría un profesional de la salud. Hacemos una intervención que va ayudando como un auxilio para poder hacer una derivación. Entonces forma parte de nuestra responsabilidad, y es también lo que vamos a trabajar, de lo que viene a ser en el curso, ¿ya? Y también con nosotros mismos. Entonces, aquí los chicos pasan... Vane, Sí, perdón, adelante. para poder ahí agregar, cuando vemos de repente movilización, hablamos movilización emocional en los chicos, no se le tiene por qué tener temor, porque todos tenemos el recurso de apoyar a otros, simplemente que a veces pensamos que el llanto de otra persona, la frustración de otra persona, nos hace impotentes al ver la fragilidad con la que está la otra persona. Y es más, esa fragilidad te va a ayudar también a tener templanza para manejar las situaciones. En caso, perdón, así chiquito, en Colombia, por ejemplo, en el año 2014-15, hubo el abrazo familiar en los colegios de Colombia. ¿Qué era? Citaban a los padres un domingo que podían, y cada tutor, acompañado de una persona, un facilitador, generaba, al menos en los chicos de secundaria, porque había mucho bullying y mucho movimiento ahí, el que puedan salir a expresar qué opinaban de las familias, pero era el día en que tanto los chicos y los padres apoyaban, perdón, expresaban, y luego iban cerrando con un abrazo simbólico. Y luego ya las autoridades, de repente, creo que el día siguiente era sueto, y después esto se fue tomando cada bimestre, una vez por bimestre. O sea, eso se fue creciendo. No sé muy bien, ahorita no les sigo el rastro, pero era algo interesante porque sí lo aplicaron en Colombia. Excelente, excelentes propuestas de cómo nosotros también podemos ir construyendo familias unidas, familias que sanan, y no creer que esto es un mito de que la familia a veces sí, ¿no? O sea, hay familias que sí pueden tener una fuerte conexión y que son funcionales. ¿Por qué? Porque funcionan entre sí. No es porque tenga papá, mamá, hijo, no, sino porque los miembros de esa familia, sea madre e hijo, o de repente familias recompuestas, unidas de repente con otra pareja, funcionan entre sí mismas. Entonces, esas son familias funcionales, pero funcionales desde el afecto, desde el crecimiento y desde el apoyo a sus hijos. Entonces, estimados, siempre es bien importante escuchar. Cuando uno le da el panorama a los estudiantes, ellos proponen, ellos tienen su propia solución, y serán ellos quienes pongan en prueba para ver si esto funciona o no funciona, y nosotros iremos acompañándolos para que ellos sigan desarrollando su competencia, las competencias
competencias que ellos tienen que desarrollar, quizás una competencia de creatividad, una competencia de resolución de problemas, una competencia de indagación, dependiendo con qué competencias más vamos movilizando, o si de repente queremos movilizar solo la competencia de construir su identidad o de convivencia, sería también genial. Esto también sirve para proyectos dentro de la tutoría, ¿ya? Entonces, es bien importante ver que la tecnología también podemos utilizar, y aparte de que todo este proceso nos vamos a ayudar con la IA, utilizándolo más como un asistente pedagógico para darles unos buenos prompts para que nos agilicen, no para que nos haga el trabajo, sino para que agilice nuestro trabajo. Y buscar estas herramientas, ¿no? Y que ellos también puedan movilizarse esta competencia transversal que tiene que ser de los entornos virtuales. Ellos también pueden ir diseñando, ¿no? Que tantos ellos también van diseñando estos espacios donde ellos van proponiendo situaciones que ellos mismos crean, que está bien, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser generadores de podcast, el hecho de repente de crear una aplicación, porque ellos también quieren crear una aplicación, lo pueden hacer siempre, ir acompañándolos a ellos en lo que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, ellos van creando, van haciendo, ¿no? Van utilizando todo lo que ellos tienen para poder hacer la creación de sus prototipos, van reflexionando, evaluando, pero ellos en su proceso, y es este proceso que justamente va a la evaluación formativa, que le va acompañando para ver qué tanto está desarrollando esta competencia, pero siempre mirando cuál es la competencia socioemocional que está acompañando en ese sentido. Ya para la parte final, nosotros vamos a trabajar con qué resultados mostramos a la comunidad desde lo que ellos han logrado, ¿no? Estos resultados personales, resultados en temas de una relación interpersonal. ¿Cómo nos sentimos ahora que hemos logrado esto? ¿Cambió la convivencia? ¿Mejoró? De repente de estar de 0 a 10, mi convivencia estuvo en 4, si se movió a un 5, un 6, genial. Si se quedó en el 4, también es muy bueno poder reflexionar cómo es que se ha movido esa competencia. Entonces, todo esto lo vamos a ir acompañando. Obviamente, aquí esto es un panorama bastante general y que por ahí a ustedes ya, seguramente algunos de ustedes ya están como generando ideas. Justamente una maestra que me escribía hace 2 días me decía, profesora, mira, a mí me interesa mucho, le voy a contar cómo está la situación, y me empezó a describir todo el aspecto rural, cómo estaban sus estudiantes y qué es lo que ella quería trabajar, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, colegas, que podamos también trabajar desde este aspecto socioemocional, dándole el énfasis correspondiente. Y respecto a esto, les voy a compartir entonces ahora la propuesta que tenemos para ustedes, por supuesto, totalmente invitados a poder participar en esta propuesta que tenemos desde la Fundación Ser Maestro y de Ciencias Emocionales. Todo este trabajo está avalado desde la Universidad Nacional de Trujillo. Es nuestra 3ª edición del curso. Va a ser un curso taller. Yo te voy a ir como explicando algunos conceptos, iremos vivenciando algunos conceptos y también iremos diseñando, ¿no? Diseño de proyectos de innovación socioemocional con IA y el STEAMS socioemocional. Es aprendizaje, es acompañamiento y es empoderamiento. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué tiene esto. Bueno, aquí esta es una presentación que hemos tenido el año pasado en la UGEL de Nazca, donde hemos trabajado todo lo que viene a ser afectiva. Es un programa que hemos logrado poder empoderar a maestros desde el bienestar psicoterapéutico y desde la parte pedagógica. Tiene que ir de la mano, porque importa mucho el bienestar del docente. ¿Qué es lo que queremos lograr en este curso? Primero, que tengas el diseño de tu proyecto en base a la ABP y al STEAMS, ¿no? Aprender en y desde el bienestar, ¿no? Viviendo estas competencias socioemocionales, y hacer el uso responsable de la IA. El enfoque es pedagógico con la metodología STEAMS, con el ABP, y el enfoque con la metodología RASH, el enfoque psicoterapéutico. Además, bueno, ahí pueden tener ustedes algunas imágenes que hemos ido trabajando a lo largo de estas experiencias. Van a ser 4 sesiones en los días sábados. Empezamos este 24 de enero hasta el 14 de febrero, el Día del Amor. Tenemos 2 horarios, de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde, que puedas tener. Van a tener acompañamiento pedagógico, espacios para poder trabajar exclusivamente tu proyecto. Y vamos a hacer un soporte de emergencia socioemocional. Esta parte está encargada obviamente Santos, que es el psicoterapeuta. Si por ahí tenemos justamente lo que decíamos, ¿no? De repente alguna consulta, algún tipo de crisis, porque a veces nos ha sucedido que en plena
en plenas capacitaciones. Hay maestros que pueden sufrir duelos, sufren a veces algunas enfermedades, ¿no? Y que lo que sucede en algunas ocasiones es que si nosotros no exploramos estas cosas, el cuerpo de todas maneras se revela a través de enfermedades. Entonces, sí, tenemos ese soporte a la hora que suceda, porque las crisis y los auxilios psicológicos que podamos tener no avisan ni tiempo ni hora. Entonces, eso forma parte también, porque no solamente queremos hacer un curso, también queremos acompañar desde lo humano. Esto es la ruta. Vas a tener 4 sesiones, cada sesión va a empezar con la parte de bienestar, vas a tener prácticas dinámicas para poder trabajar todas las competencias socioemocionales, herramientas para desactivar los temas de ansiedad laboral, el plan de higiene mental, que es para prevenir el burnout, y la metodología RASH. Dentro de la parte pedagógica vamos a tener en la primera sesión la formulación de problemas y objetivos, la solución innovadora, la evaluación de instrumentos, y terminaremos con una socialización en una feria de proyectos. Bueno, ya tenemos 10 años transformando desde el año 2016, donde esta aventura empezó justamente en una experiencia con la Pontificia Católica, acompañando desde el lado afectivo, y creemos que esto es importante, que esto es vital para todos nosotros. Bueno, este es el equipo profesional. Mi nombre es Vanessa Morán. Tenemos a la psicóloga Berta Vega, que también nos va a ir acompañando, y al psicoterapeuta Santos Rojas, que tenemos el día de hoy. Algunos de nuestros testimonios, ¿no? El acompañamiento virtual, ¿no? Todo lo que hemos trabajado en Nazca, y algunos mensajes que los maestros nos han dejado, sobre todo porque el aprendizaje tiene que pasar por una vivencia para poder aprender.